Buen día, les saluda el alumno Jordán Molina Solís, estudiante de doctorado en Educación en la Universidad de. A continuación, el avance del proyecto relacionado con el diseño de investigación cuantitativo doctoral o de metodología de investigación en la educación. Como bien se sabe, el tema de investigación seleccionado es el estudio del impacto de la gamificación mediante realidad aumentada en el aprendizaje de matemáticas de bachillerato. Esta investigación surge del planteamiento de que la asignatura de matemáticas es una de las asignaturas que presenta mayores dificultades para los estudiantes. Esto afecta su motivación, autoestima y desempeño académico en general. La gamificación, por otro lado, se sabe que es el uso de elementos del juego en contextos no lúdicos. Ha emergido como una estrategia pedagógica innovadora con el potencial de mejorar el aprendizaje de las matemáticas en diversos niveles educativos. Y a su vez, la realidad aumentada en el contexto educativo está siendo también una tecnología emergente que es atractiva para los alumnos, dado que da experiencias semirealistas que prestan para con el usuario que las manipula. Así como vemos en esta imagen, tenemos una aplicación de realidad aumentada en el que se están estudiando figuras geométricas tridimensionales. Bien se sabe que esta investigación se está desarrollando o se desarrolló en estudiantes de bachillerato del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Covach, plantel número 15 del municipio de La Concordia, Chiapas, que es donde un servidor labora. Entonces, las variables que se utilizaron a manera de recordatorio es como variable independiente el uso de la realidad aumentada, ¿no? O sea, la implementación y utilización de tecnologías de realidad aumentada en actividades de enseñanza matemática es lo que se considerará como variable independiente y se va a medir a través de la presencia o ausencia de esta en las lecciones o en las clases. También se medirá a través de la calidad e intensidad del uso de esta tecnología. Como variable dependiente es la comprensión conceptual y retención de conocimientos en matemáticas, es decir, cuánta capacidad tienen los estudiantes para recordar y aplicar los conceptos matemáticos que fueron enseñados en clases. Y esto decíamos que se iba a medir a través de evaluaciones estandarizadas, pruebas de rendimientos, y incluso entrevistas y observaciones en el aula. Como hipótesis habíamos formulado que la implementación de la realidad aumentada en la gamificación mejora significativamente la comprensión conceptual y la retención de conocimientos en matemáticas en estudiantes de bachillerato del Colegio de Bachilleres de Chiapas número 15 de La Concordia. Como objetivos, entonces, tenemos el general, estudiar el impacto de la gamificación mediante el uso de la realidad aumentada en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de bachillerato. Y como objetivos específicos, el evaluar el impacto de la gamificación con RA en la comprensión de conceptos matemáticos y examinar la influencia de la gamificación con realidad aumentada en la motivación y el compromiso de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas. O sea, estamos estudiando este impacto desde dos perspectivas. Una, a nivel académico, cuánto comprendiste de conceptos, y el otro a nivel socioemocional, cuánta motivación y cuánto compromiso tienes hacia la clase. ¿Cuáles son los resultados que tenemos al día de hoy? Ya las medidas de tendencia central y de dispersión fueron unos de los resultados que discutimos desde el avance anterior, en el que prácticamente podríamos decir a grandes rasgos que aquel grupo experimental que utilizó realidad aumentada en sus clases de matemáticas sí tuvo ligeramente calificaciones mayores a las que tuvieron los grupos controles, es decir, aquellos grupos de estudiantes que no utilizaron realidad aumentada en sus clases de matemáticas. También se mostró esta gráfica donde hacemos el comparativo en el rendimiento de calificaciones en la asignatura de geometría, la cual es una de las ramas de las matemáticas donde se estudian estas figuras y donde más pudimos aplicar la tecnología de realidad aumentada. Por ejemplo, aquí son puros estudiantes de primer año de bachillerato que tomamos, y a grandes rasgos podemos ver que los rendimientos en las calificaciones fueron notoriamente mayores en aquellos estudiantes que utilizaron realidad aumentada.
De hecho, con realidad aumentada se alcanzaron rendimientos de 8 unidades. En algunos otros comparativos, por ejemplo, en estos alumnos, el 4 y el 5, si observamos, el rendimiento fue prácticamente el mismo, ¿no? Tanto al utilizar realidad aumentada y no. Pero, pese a que existieron casos donde no hubo diferencias en el rendimiento y calificaciones, en la mayor parte de los casos donde sí hubo diferencias, la realidad aumentada destacaba o puntualizaba o era la punta de lanza en cuanto al rendimiento de las calificaciones, tal y como lo vemos en este caso, o incluso en este caso hay una diferencia abismal notable. También habíamos hablado de una correlación de Pearson en el que estudiamos el número de actividades con realidad aumentadas llevadas a cabo en el aula de clases y la calificación del alumno. Queríamos conocer ahora si no solo utilizó realidad aumentada, sino con cuánta intensidad la usó y qué relación hay con respecto a su calificación. Entonces nos encontramos que al relacionar el número de actividades con realidad aumentada y la calificación del estudiante, hay una correlación incluso muy fuerte, dada el coeficiente de determinación que se acerca al valor de 1. Y es que si atendemos la literatura, nos dice que si el coeficiente de determinación R cuadrada es cercano a 1 o igual a 1, pues la relación que existe entre estas dos variables es muy fuerte. Además, tuvimos esta ecuación que nos representa o nos describe el comportamiento de esta recta, porque al ser una correlación muy fuerte, vemos cómo esta correlación tiene un comportamiento lineal, y si tiene un comportamiento lineal podemos asumir que el comportamiento de la relación existente entre el número de actividades con realidad aumentada y la calificación de las evaluaciones de geometría en los estudiantes de bachillerato, pues tiene un comportamiento lineal y por lo tanto es una recta, y si es una recta podemos obtener la ecuación de la recta para predecir. Yo ahora sabré, dependiendo el número de actividades que tenga con realidad aumentada ese estudiante, yo poder predecir qué calificación tendrá aproximadamente este estudiante en cuanto al rendimiento. Y ahora sí, hay una parte muy importante que aún nos falta demostrar, que es la entrevista. Si bien habíamos mencionado en los objetivos, decíamos que conoceríamos el impacto desde una perspectiva académica, es decir, conocer qué rendimiento académico tuvo el alumno en retención de conceptos matemáticos y con qué intensidad lo usó. Falta la otra parte, conocer la calidad de la realidad aumentada en las clases, conocer la perspectiva de los estudiantes para con las clases. Y es ahí donde entra esta herramienta de estudio que es la entrevista. Y aquí tenemos un formato que aplicamos para la entrevista. Tenemos como título Evaluación de la percepción de comprensión y retención de conocimientos matemáticos. Describimos el objetivo, que es recoger opiniones y percepciones de los estudiantes sobre cómo la intervención con realidad aumentada o los métodos tradicionales, que son dos grupos, recordemos, ha influido en su comprensión y retención de conceptos matemáticos. O sea, esta entrevista no solo se está aplicando al grupo experimental que utilizó realidad aumentada, sino también a aquel grupo control que no utilizó realidad aumentada, es decir, trabajó con métodos tradicionales. Las instrucciones, ¿no? Es muy importante. Esta entrevista será de forma individual, con una duración aproximada de 30 minutos, respuestas grabadas con permisos y transcritos para el posterior. No grabamos realmente, todo lo transcribimos. Las respuestas son confidenciales y se dan únicamente con fines de investigación. Eso es muy importante de aclarar para con el entrevistador. Obtuvimos datos demográficos como el nombre del estudiante, su edad, su género y el grupo, si era el grupo experimental que utilizó RA o el grupo control que utilizó método tradicional. ¿Qué queríamos conocer con esta entrevista? Pues la percepción que tuvo el estudiante con base a la comprensión de conceptos matemáticos. Le pedimos que nos describiera su comprensión de los conceptos matemáticos que haya aprendido durante el periodo de intervención de este estudio. Preguntamos qué aspectos del método de enseñanza cree que ayudaron más a su comprensión, si hubo algún concepto matemático que le resultó particularmente difícil de entender y cómo cree que el método de enseñanza influyó en su comprensión. También preguntamos la percepción de
cómo se siente que la intervención afectó su capacidad para recordar y aplicar los conceptos, si cree que la intervención facilitó la retención de los conceptos, sí o no, por qué. También comparación y opiniones generales. Por ejemplo, para el grupo experimental preguntamos, ¿qué te gustó más de las actividades con realidad aumentada y cómo crees que contribuyeron a tu aprendizaje? Y con el grupo de control que no utilizó realidad aumentada sino métodos tradicionales, preguntamos qué aspectos del método tradicional consideras más efectivos y por qué. Que es algo importante, el hecho de que tengamos nuevas tecnologías no significa que los métodos tradicionales todo sea un asco o inservible. Se consideran, incluso en la literatura se habla que los métodos tradicionales aún guardan cosas positivas para con las clases o con el proceso de enseñanza, como por ejemplo los debates, que es algo que se lleva a cabo como método tradicional en la aula de clases, aún sigue siendo considerado un método tradicional efectivo. Preguntamos qué sugerencias tienen los estudiantes para mejorar el método de enseñanza que experimentaron, si hay algo más que les gustaría comentar sobre su experiencia. Y desde luego, para concluir dentro de esta entrevista, preguntamos si les gustaría añadir algún comentario final sobre su experiencia. Entonces, con esto consideramos que podemos obtener las conclusiones y poder refutar o afirmar la hipótesis que si verdaderamente la realidad aumentada está ayudando en la comprensión de conceptos matemáticos y en la motivación y compromiso de los estudiantes para con el aprendizaje de matemáticas. Consideramos que estas herramientas de estudio que utilizamos nos pueden dar información importante, relevante para poder concluir, la cual estaremos dando a conocer en la entrega final que es próxima, a 2 semanas. Mientras tanto, os agradecemos su amable atención, compartiendo desde luego las referencias bibliográficas consultadas, algunas de las referencias bibliográficas consultadas al día de hoy.